Sí, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Vicente Jacinto Raimundo. Soy parte de la coordinación de la Universidad de Chile, pero también al mismo tiempo soy estudiante de la misma. Estoy haciendo mi tesis sobre el tema de pedagogía maya y Chile. Ujú. Entonces, en este año pues, estoy pensando terminarla, pero a ver si logro, si no, pues sería hasta el otro año. Ok. Entonces, lo que yo les puedo comentar acerca de mi persona. Ujú. Muy bien. Ok, pasamos por favor con Elena. Buenos Buenos días días y y un saludo saludo desde desde Líbano. Y mi nombre es Elena Brito Herrera y soy estudiante en bachiller, ya me gradué en bachiller y soy promotora de la Universidad de Ixil, más en las comunidades, y también he estudiado el técnico universitario de la Universidad de Ixil. Mm. Y actualmente pues ya estaré compartiendo los conocimientos, las experiencias con ustedes más en adelante. Y solamente gracias. Muchas Decir que gracias. al UITC hemos decidido de valorizar diferentes formaciones transformativas de las personas, pero también posiblemente de las situaciones que las personas están viviendo. Y entonces hemos decidido de hacer diferentes entrevistas, intercambios con diferentes experiencias que existen en América Latina, pero también en Europa y también en África. Uh, y, uh, y entonces es una forma de investigación, acción a nivel internacional. Es decir, que el objetivo es de colectar, en primer lugar, diferentes experiencias, pero también uh, diferentes prácticas, metodología, proceso de formación y de formación que va certamente a integrar la dimensión de acciones, pero de más colectar, precisar, ver un poco de diferentes metodologías de pedagogía en particular. Y entonces de comprender, de entender mejor las prácticas de formaciones. Y colectar estos diferentes documentos para crear una forma de elemento que podemos compartir a nivel internacional. Y entonces, después de organizar diferentes tareas a nivel nacional o internacional y tal vez un encuentro internacional. Pero pienso que actualmente, en el mundo actual, hay realmente una situación de posiblemente grande crisis, de posible realmente, comment decir, des effondrements, Nathalie? ¿De problemas? No, problemas no. Effondrement, es decir, es realmente una forma de crisis muy grande localmente o a nivel internacional. Hay realmente esta situación actual son muy preocupantes, pero pensamos que actualmente se necesita de cambios muy importantes, muy sistémicas, es decir, que se necesita de cambiar un poco los sistemas, es decir, cambiar de consumo, cambiar el nivel de transporte,
nivel et les formes certainement de alimentation, des formes d'alimentation et des cadenas de alimentation, cambia también la visión de la vida, no es una vida únicamente para consumir, pero y a nivel de relación con la natura. Entonces, todo el desafío de cambio climático también es muy importante, todo este tipo de preocupación, de problemas. Y entonces, realizar cambios profundos, sistémicos, se necesita a nivel de pueblos, de todos los pueblos, de forma de pedagogía muy adaptado. Y se necesita, no es un pequeño cambio, son cambios muy importantes. Entonces, nuestra intención es de colectar, de valorizar diferentes experiencias, como la experiencia de la Universidad de Ixil, que me parece, pero parecemos también como una experiencia muy importante. Yo tenía la oportunidad de visitar la Universidad de Ixil, pienso hay 5 años, más o menos, me parecía muy interesante, muy importante. Entonces, vamos con la ayuda de Nathalie, un poco ver cuáles son las diferentes dimensiones de este tipo de formación. Comenzamos. Primero, me gustaría que me expliquen, por favor, a qué público está dirigida esta formación. Bueno, tal vez antes de explicar esa parte, yo les voy a comentar un poco sobre cómo se creó la Universidad de Chile. Primero, pues gracias a las autoridades comunitarias que pensaron en la juventud, pensaron en la situación en que estamos viviendo ahora, porque la región Guichil pues ha sufrido también mucho, varias invasiones. Estamos hablando prácticamente de la invasión española, también la llegada de las empresas transnacionales, despojo de tierras, últimamente la llegada de las universidades estatales. Entonces, la Universidad Estatal y otras universidades privadas. Pero toda esta formación que se da a la juventud, pues casi como viene no totalmente a destruir, sino que viene a cambiar la mentalidad de la juventud. Entonces, todos pues ya pensamos diferentes, ya no pensamos en nuestras prácticas, en el conocimiento, en la sabiduría de nuestros abuelos, sino que más ya en el conocimiento del otro sistema. Entonces, no solo eso, sino que también ya se empieza a desvalorizar lo nuestro, ya se deja por un lado. Entonces, todos como jóvenes ahora, entonces pensamos que todo lo que viene afuera es bueno. Ahora, todas las prácticas, los conocimientos ancestrales, pues como que si no sirve, esa es la mentalidad, es lo que le meten en la cabeza de la juventud. Entonces, ahí es donde empieza la idea como que se está perdiendo muchas cosas. Entonces, ahí es donde las autoridades empezaron a ver entonces qué se puede hacer con la juventud para poder recuperar los conocimientos, las prácticas, las sabidurías, las memorias de nuestros abuelos. Entonces, ya en el 2011 crearon la Universidad Ixil, una universidad distinta, diferente a las otras universidades. Entonces, es ahí donde se pensó que esta universidad va a recopilar toda la información de nuestros abuelos. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos de que en la Universidad de Ixil se empieza a formar jóvenes para que sean actores sociales después. Entonces, es la idea de cuando se creó la Universidad de Ixil. No quiere decir que no
no tomamos en cuenta el otro conocimiento, el otro sistema, sino que llevamos los dos, hacemos una comparación de toda la formación que se da a la juventud. Entonces, esta universidad está dirigida a los jóvenes, a las señoritas que están excluidos del sistema de educación oficial por varias razones. Primero, tal vez porque no tienen recursos económicos para sufragar los gastos que requieren las otras universidades. Dos, porque a lo mejor el joven, la señorita, ya tiene una familia propia. Creen que con el hecho de que tengan esa familia ya no pueden estudiar, porque así tal vez lo miran desde el otro sistema. Entonces, nosotros decimos, los jóvenes, no importa, tienen o no tienen dinero, tienen o no tienen familia, pueden estudiar en la Universidad de Chile. Ahí no se paga la colegiatura, que en las otras universidades siempre se paga. Se pagan 400, 500, hasta 1000 quetzales. Entonces son las limitaciones que los jóvenes tienen para poder seguir su formación en las otras universidades. Entonces es por eso que se creó el espacio para ellos, para que puedan estudiar en la Universidad Ixil. Bueno, es una buena introducción, pero a nivel de estudiante que va a participar, tú has insistido un poco sobre la situación de estudiantes, de posibles estudiantes, es decir, la limitación a nivel económico y de decir que las personas que no tienen realmente familia para apoyar un poco esta formación. Bueno, y a nivel del nivel de formación, si hay una necesidad de algunos niveles de formación que está la demanda de la Universidad de Ixil. Bueno, pues sabes muy bien de que en el otro sistema siempre exigen el nivel de formación para poder estudiar. Es decir, hasta que uno esté graduado en una carrera, tiene derecho de estudiar en el otro sistema. Entonces, ahí es donde se diferencia un poquito la Universidad de Ixil, porque sabemos de que los jóvenes con un nivel académico muy alto tienen conocimiento, pero los jóvenes también los jóvenes que no tienen ese nivel muy alto también tienen esos conocimientos. Entonces, lo que hace la Universidad de Chile es de que recibimos los jóvenes que por alguna razón u otra se quedaron estancados con sus estudios, pero eso no quiere decir de que no tienen conocimiento, sino que por falta de posibilidades. Entonces ahí es donde se complementa el conocimiento con los que sí ya tienen un nivel académico, pero sabemos de que sí manejan esos conocimientos de los abuelos en las comunidades. Ok, perfecto, es bastante, no sé, me parece bastante, una alternativa bastante buena para las personas que no tienen pues acceso económico, y se sabe que en Latinoamérica no todos tenemos los recursos suficientes para pagar la educación, que es bastante cara. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿de dónde vienen todos los conocimientos, los saberes, las prácticas que son enseñados en la Universidad de Ixil? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Bueno, toda la formación que se facilita a la juventud, a los jóvenes que están estudiando en la Universidad de Chile, vienen de las comunidades, de los abuelos, de las abuelas.
de las comadronas, de los guías espirituales, de los hueseros. Ellos son los que poseen esos conocimientos. Entonces, la idea es no perder esos conocimientos que ellos tienen, porque va a llegar un momento en que ellos ya no van a estar en este mundo. Entonces, ese conocimiento que ellos tienen, entonces, seguramente se va a ir perdiendo si es que los jóvenes ahora no empiezan a estudiar todos esos conocimientos, todas las prácticas que hacen en las comunidades. Entonces, estamos estudiando el conocimiento, la sabiduría de los abuelos a través de las prácticas, porque no solo estamos hablando también del conocimiento de ellos, sino que también de las prácticas que hacen en sus comunidades, cómo se organizan en sus comunidades. Entonces eso es lo que más o menos estudiamos y es lo que queremos que los jóvenes también estudien, pero también pongan en práctica. Por eso la Universidad de Ixil dice, es el estudio y práctica del pensamiento maya Ixil. Okay. Entonces, en la universidad no solo se, como decir, se recupera los conocimientos que ellos ya tienen, sino se busca reforzarlos, ¿no? Como para que sigan existiendo y sean difundidos también, ¿no? Para el resto de las generaciones, pienso, las nuevas generaciones. ¿Sí? ¿Listo? Claro, para no perder la historia, porque el pueblo Ixil tiene una historia, una historia grande. Entonces, para no perder esa historia, entonces los jóvenes tienen que preocuparse, tienen que estudiar un poquito más para que también entiendan cuál es su raíz. Porque hay una insistencia muy importante sobre los saberes que vienen de todas las tradiciones exil, de la civilización exil. ¿Bueno? Pero mi pregunta es de saber si hay realmente un diálogo con otros saberes y qué tipo de saberes y dónde vienen los otros saberes si existen conocimientos. Porque hay una insistencia sobre un poco de decir, hay todos los saberes que hemos acumulado, que es importante de colectar este tipo de saberes y de compartir con los estudiantes. Pero yo quiero saber si hay realmente una preocupación sobre cuáles los otros saberes que son necesarias por la formación de este estudiante. Bueno, el conocimiento que se hablaba, ¿verdad? Entonces, nosotros como pueblos indígenas o como pueblos mayas, pues tenemos una propia cultura, propia identidad, propia educación, pero el otro sistema se ha cambiado, como decía Vicente, pues no porque vino solo porque viene a cambiar, sino que también por intereses, ¿verdad? Eso fue en la época de la colonización, donde se ha cambiado todo lo que es el conocimiento, ¿verdad? Sí, uno tiene la propia, sí, pero hay otros conocimientos modernos que nosotros donde adaptamos. Entonces, de esa base, pues nosotros decíamos, ¿por qué vamos a seguir adaptándonos de conocimientos que no es propia de nosotros? Entonces, de esta base empezamos, ¿verdad?, de practicar nuestra propia educación que nos ha dejado nuestros ancestros. Por ejemplo, los respetos en el saludo, la convivencia familiar, la solidaridad, porque hay trabajos en colectivos, en común, que no hacen el otro sistema. El otro sistema son más individualismo, son más intereses personales. En cambio acá, pues se hacen trabajos colectivos, fiestas en comunes, entonces cosas que en la propia cultura de nosotros, pues lo hacemos conjunto, el respeto a la madre naturaleza, el respeto a la vida sagrada humana. Entonces tenemos diferente y por las razones queremos recuperarlo, pero no dejar el otro sistema. Y lo que se requiere es que no seamos engañados en las dos partes.
conocer nuestra propia y conocer el otro sistema, para que estemos claros cómo debo defenderme como joven, por ejemplo, ante las situaciones que pueda destruir la vida y comunitaria. Eso creo yo, y no sé si Vicente puede complementar algo. Va. Creo que no estamos rechazando el otro sistema, porque también tiene cosas buenas. Los que sí se formaron, estudiaron en las distintas universidades, ya sean privadas o estatal, también poseen un conocimiento. Y ese conocimiento se puede llevar también a la juventud que está estudiando en la Universidad de Chile. Pero no estamos dejando todo el conocimiento que el otro sistema ofrece, sino que ahí es donde se complementan los conocimientos. Pero estamos tratando de estudiar lo nuestro, de estudiar el conocimiento Ixil. Es lo que queremos que los jóvenes conozcan. Entonces, ahí es donde se complementan los conocimientos, tanto el conocimiento Ixil como el otro conocimiento que nos da el sistema. De acuerdo. Gracias por diferentes precisiones. Yo les había preguntado, ¿cuál es la relación que existe entre alumno y profesor dentro de la universidad? ¿Existe tal vez un intercambio de conocimientos entre los dos o es un poco más jerárquica? ¿Cómo funciona esta relación? Bueno, primero, en el otro sistema se conoce por facilitador, por maestro, profesor, docente. En el caso de nosotros, pues son facilitadores los que llegan con los jóvenes. Entonces ahí es donde hay una diferencia. Nosotros le llamamos facilitador, en el otro sistema profesor. ¿Por qué? Porque el profesor no es que ya, el facilitador que diga que no es el que llega a facilitar nada más, no es el que sabe todo. Okay. Porque también entre los jóvenes siempre se arma una discusión, ahí es donde sale también que los jóvenes sí tienen conocimientos, también el facilitador aporta también sus conocimientos. Entonces sí, hay un intercambio, hay un diálogo, hay una discusión fuerte que se da entre el facilitador también con sus alumnos. Pero también los alumnos siempre empiezan a discutir los diferentes temas que se desarrollan en clase. Entonces la relación, o sea, hay una confianza entre jóvenes y facilitadores. No como en el otro sistema, a veces los jóvenes están con miedo, los jóvenes a veces no se animan en emitir su opinión, sino que en la universidad sí, ahí es donde se les da la oportunidad para que puedan discutir, para que puedan dialogar los diferentes temas y ya con su facilitador. Okay. Sobre el tema de la pedagogía de la Universidad de Ixil, ¿es posible de precisar un poco más cuáles son los puntos claves de la pedagogía de la Universidad de Ixil? Si hay. Bueno, primero, en las sedes que existen, lo que normalmente se hace es que con los jóvenes, con las señoritas que llegan a estudiar, hay un nivel de confianza, es lo que yo les decía, hay un nivel de confianza. Entonces, el joven, la señorita no tiene miedo en hablar, proponer también qué es lo que se puede desarrollar un poquito más ya en clase. Entonces, hay varias actividades. Primero, porque hay una discusión fuerte, hay un diálogo
en clases sobre los diferentes temas. También hay investigación que hacen los jóvenes, donde en las comunidades, con quienes, con las autoridades de la comunidad. Yo les mencionaba hace un momento, con las autoridades, con las comadronas, con los guías y otras estructuras en la comunidad. Pero también hay un trabajo que ellos hacen ya en el campo, que podríamos decir, que van con las autoridades, van con los guías a hacer su trabajo de investigación. Y ya en la siguiente clase, pues llegan a explicar qué es lo que fueron a recoger. Siempre y cuando del conocimiento ancestral, de las prácticas y de los trabajos que se hacen en la comunidad. Es el enfoque de la pedagogía que se hace en la Universidad de Chile. Entonces también hay prácticas vamos a decir, in situ, o sea, en el terreno, ¿no? O sea, no solo se quedan en el aula de clases, sino también salen a ver qué aprenden, ¿sí? Sí, todo lo que se discute en clase, Uh-huh. entonces se lleva a la práctica. Estos jóvenes se incorporan en distintas actividades comunitarias, Okay. ya apoyando a sus autoridades, apoyando las distintas estructuras en la comunidad. Ahí es donde se ve entonces todo lo que se discute en clase. Okay. Sobre la pedagogía, me recuerdo que Pablo Seto me ha dicho que a nivel de la Universidad de Ixil hay una intención muy importante de realmente seguir un poco la progresión de diferentes estudiantes, pero además l'objetivo central por un estudiante es de ver un poco su visión de su futuro en la comunidad. Es decir, un poco cuál es por cada estudiante su visión de su futuro. ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Qué es su destino al interior de la sociedad y al interior de la comunidad? Y yo fui muy impresionado por este punto, porque es muy particular que no en Europa, por ejemplo. Bueno, el punto importante es de tener un empleo. Y bueno, que parece bien un trabajo que va a crear un poco de placer por la persona, pero no más, no más. Pero pienso que este punto, si es posible de precisar, de desarrollar, me parece muy particular y interesante. Bueno, sabemos actualmente de que todos los jóvenes que se forman en el otro sistema están percibiendo algo, o sea, están soñando tener un trabajo. En la Universidad de Chile es distinto. Lo que empujamos ahí es el buen vivir. ¿En qué consiste el buen vivir? O sea, el joven tiene que entender su realidad, el contexto de su comunidad, de su región. No solo eso, sino que también estamos explicando una parte que es importante, el tema de agricultura. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale la comida del joven. Lo que nos interesa es que el joven, la señorita, no sufra de hambre. O sea, no queremos que se queden sin comida. Entonces, esa es la base del conocimiento que se quiere empujar en la Universidad de Chile. Pero también estamos formando a estos jóvenes para que después empiecen a apoyar a su comunidad. Claro, no van a ser pagados. De ahí no van a comer, pero esa es la mejor forma de que la comunidad se organice, de que la comunidad entienda también su situación y cómo tienen que defenderse ante diferentes problemas que aparecen.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos que los jóvenes hagan, eso es lo que nosotros queremos que los jóvenes aprendan, porque solo de esa manera ellos van a lograr sacar adelante su comunidad. Pero sí estamos empujando eso es lo del tema de agricultura para que también empiecen a retomar el trabajo en el campo. Voy a complementar un poco sobre también, no solo en la agricultura, sino que también lo que es las plantas medicinales, porque también tenemos nuestra propia de medicamentos naturales también en la madre naturaleza, cómo debemos, cómo los jóvenes pueden tener sus bienes naturales, cómo pueden cuidar los ríos, las montañas, porque eso es lo importante, es la mejor vida que tiene el joven en el futuro. Y sin la madre naturaleza, pues no pueden tener vida después en el futuro. Entonces, por las razones, ellos tienen que aprender a practicar cómo respetar a las montañas, a los ríos, los bosques y cómo tienen que conservarlo. Eso es la idea en el futuro. Y también su propia identidad, su propia práctica en sus religiones, no son religiones, sino que, ¿cómo se llama? La espiritualidad más que todo. Eso es la práctica que se tienen que dar en el futuro. Y así van dejando las generaciones en generaciones, como nuestras abuelas y abuelos que nos han dejado a nosotras, pues como ellos cuidaban antes, y eso es lo que tienen que practicar los jóvenes, cómo lo tienen que cuidar para que en más adelante pues existiera el buen vivir, el vivir bien que le decimos, para tener una salud más saludable más que todo, porque si no, pues no hay aire, como por ejemplo actualmente pues hay mucha contaminación ambiental, y cómo el joven puede tener un ambiente libre y sano. Entonces eso es lo que se pretende con la Universidad Ixil. Y también tenemos la agricultura campesina, pues no solo en eso, sino que también cómo pueden aumentar sus cultivos para que tenga el mejor alimento y también a la población, porque si vemos que acá pues hay más comerciantes, pero más industriales, entonces lo que se requiere que la propia comunidad tenga su propia economía, propio mercado local. Eso es lo que se pretende a los jóvenes. Y no solo eso, sino que también el joven tiene que estar practicando no más en teórico, sino que más en práctica. Y eso es lo que se ve en la Universidad Ixil. En el otro sistema, pues lo miran ya como un recurso económico a la madre naturaleza. Nosotros lo vemos en otra manera, pero como decía Vicente, no es excluirlo, sino que es qué es lo que es bueno en el otro sistema, pues lo ponemos en la práctica, qué es lo que no, pues eso es una complementariedad que se da. Y en la Universidad Ixil, pues no se ve tampoco la edad, porque también la educación, pues también no mira la edad, sino que cuando uno quiere, pues estudia y su propia educación. Creo que eso solamente, y si hay algo más que ¿Quieres, Vicente? Sí. Entonces, serían estos. Yo quiero de preguntar un poco más, porque yo quiero saber si realmente hay un desafío de la Universidad de Ixil al torno de un objetivo que yo he entendido, que es descubrir por un estudiante su sentido de la vida, de su vida durante la formación, es un punto clave. Pienso, no sé si
realmente, la última vez que yo he visitado la Universidad de Ixil, diferentes personas me han dicho, bueno, un estudiante que no va a descubrir un sentido de su vida durante la formación de la universidad, es una dificultad muy grande por este estudiante y por la comunidad también. Quiero un poco debatir sobre este punto de crear las condiciones para un estudiante de descubrir un sentido a su vida, un sens à sa vie, ¿c'est bien ça? Sí, bueno, lo que Pierre quiere decir es justamente eso, ¿no? Que dice que la Universidad Ishil no solo busca que el joven, el estudiante consiga un empleo, sino que también que él pueda saber cuál es su rol en la vida, cuál es su intención a un plazo más largo. Sí, Entonces, no sé si me pueden ayudar un poco a desarrollar esa idea. ¿Cuál es el rol que juega aquí sí, la universidad? sí. Descubrir un sentido de su vida, le sens de sa vie. Primero, lo que se percibe es el tijahil, el buen vivir de las comunidades. Pero no es solo un punto, sino que hay varios puntos que tenemos que entender para lograr ese buen vivir. Entonces, ¿cómo el joven tiene que descubrir? Es importante que el joven tiene que empezar a entender qué va a hacer en su futuro, qué va a trabajar en su futuro, en qué va a estar implicado en su futuro. Por ejemplo, el joven tiene que entender, por ejemplo, o sea, desde el día en que nace, ¿para qué va a ser bueno el joven? Él tiene que descubrir su rol, su talento, qué es lo que tiene que hacer. Porque no todos tenemos la misma capacidad para hacer una actividad, por ejemplo. Yo no soy bueno para hacer autoridad, pero tal vez no es mi nahual, por decirlo así, no es mi día de nacimiento. Entonces, ¿cómo voy a saber? Tengo que investigar con un guía para que me indique qué voy a hacer en el futuro. Voy a ser autoridad, entonces tengo que ser autoridad. Voy a ser guía, yo tengo que ser guía. Voy a ser huesero, voy a ser huesero. Entonces, a través de esos conocimientos, a través de ese rol que uno puede ejercer, uno puede tener en el futuro, se logra consolidar entonces el buen vivir, el tijahil. Pero también, cuando se hace eso, siempre hay problemas. Otro sistema a veces viene a desvalorizar todas esas prácticas, todos esos conocimientos. Lo que queremos es que el sistema nos entienda. Lo que queremos es que la Universidad Ishil crezca. Lo que queremos es ese conocimiento ancestral, ese conocimiento, esa sabiduría crezca para que los jóvenes también ya empiecen a poner en práctica. Es por eso que nosotros queremos que los jóvenes van a ser actores sociales, van a ser actores de cambio. Es lo que queremos en la Universidad Ishil. Y a eso nos apostamos. Quiero saber un poco más sobre diferentes puntos de la pedagogía. Un poco más para saber a nivel de el conocimiento de las emociones, de la forma de tener en cuenta las emociones en relación con los conocimientos. Yo quiero saber si hay una preocupación especial, particular, en relación con esta dimensión de las emociones. Es decir, que porque por nosotros es un punto importante, pero no sabemos exactamente si hay realmente un trabajo
especial sobre las emociones, cómo, cómo hay una forma de preocupación para tener en cuenta la nivel de emociones al interior del grupo, al interior de una persona y la expresión de sus emociones. Después de la discusión, de la plática que se da en clase entre jóvenes y facilitadores, entonces ahí mismo uno se da cuenta, el facilitador más que todo se da cuenta de las emociones de los jóvenes, qué sienten, qué piensan, qué quieren hacer. Entonces, en base de eso, se le da seguimiento a esas emisiones que los jóvenes tienen, que quieren hacer. Entonces uno se da cuenta qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten en su corazón. Entonces sí, los facilitadores se dan cuenta de eso y posteriormente se le da seguimiento a esas emociones que ellos tienen. Es decir, si los jóvenes quieren hacer algún trabajo más práctico, entonces el facilitador está muy atento y le da seguimiento a esa emoción. Entonces, así, de esa manera, se genera la dinámica de trabajo, pero en base a lo que el joven, a lo que la señorita siente. Quiero saber, no hay un concepto, por ejemplo, de inteligencia emocional. No hay una utilización de este tipo de concepto de decir que hay un objetivo de formar a una inteligencia emocional. Es decir, de conocer sus emociones, la expresión de sus emociones, pero también de tener en cuenta las emociones de otras personas o las emociones que están en un grupo, ¿no? ¿Hay de forma de trabajo? Sí, hay. La Universidad de Chile genera una inteligencia colectiva sobre los diferentes temas que se desarrollan y en especial sobre la situación de las comunidades. Y a nivel de la inteligencia colectiva, es que hay también de la inteligencia intuitiva. Hay una preocupación en relación con esta dimensión y cómo va a se concretizar al interior de la formación este objetivo de trabajar más sobre la inteligencia colectiva y también tal vez sobre la inteligencia intuitiva a nivel individual o colectiva. Hay distintas capacidades. Por ejemplo, los jóvenes, hay jóvenes que sí, de manera individual, quieren hacer diferentes actividades, pero también hay una capacidad más colectiva. Entonces, lo individual siempre se apoya con lo colectivo. Hay capacidad, digamos, de que los jóvenes tienen, pero a veces no tienen la iniciativa de cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde se comparte ya de manera colectiva y se lleva a cabo las actividades. De acuerdo, gracias. Y tú puedes continuar. Ok. Bueno, la pregunta en la que estábamos era, ¿cuál es la forma de evaluación que se utiliza para esta formación? A la final, ¿se otorga algún diploma, algún certificado, algún reconocimiento especial? Y también, bueno, eso creo que ya me respondieron a esa pregunta. Para entrar, ¿hay alguna evaluación, un diagnóstico para ver en qué, digamos, en qué nivel se encuentran los estudiantes? Durante también hay alguna prueba y al final, ¿cómo funciona todo este proceso? Los jóvenes ingresan a la Universidad de Chile sin hacer alguna evaluación. No se hace evaluación, sino que como es una oportunidad para aquellos jóvenes que están totalmente excluidos del otro sistema, entonces si hacemos la evaluación, creo que no todos van a aprobar la evaluación. Entonces por eso que no se hace. Ya en cuanto
a las evaluaciones, como son 3 años de formación, el nivel técnico. Primero, estudian un año y al final de año ellos reciben su certificado, también el segundo año. Ya en el tercer año, pues se hace una investigación sobre algún tema que el joven, la señorita le interesa estudiar. Ya cuando terminan de hacer los 3 años, ellos se gradúan con el, digamos, del nivel técnico, los 3 años, se les da un diploma, o sea, un título. Es un título que se les da. Normalmente se hacen 2 evaluaciones al año, 2 evaluaciones parciales. Una evaluación escrita, pero también la otra parte es oral. Es lo que nosotros hacemos con los jóvenes durante la formación. Ya en el nivel de licenciatura también se hace lo mismo. Pero lo importante a lo que voy es de que se hacen 2 evaluaciones al año, 2 análisis de lectura y por cada año se les extiende un certificado. Ya en el tercer año se hace una investigación y con eso se gradúan los jóvenes y se les da un título que les acredita como técnico o técnica en desarrollo rural comunitario. Y yo he entendido que hay 2 niveles, una formación de técnicos a nivel de desarrollo rural y de las comunitarias, Comunidades. comunidades, pero también hay un otro nivel que ha desarrollado Universidad ICSIL, ¿no? Hay un otro nivel por hacer un tesis, ¿no? No he entendido. Sí. En el nivel técnico, para que el joven, la señorita pueda graduarse, tiene que hacer una tesis. Una tesis. Sí. Y entonces, Una tesis, una investigación sobre algún tema. Ah, sí. Y esa investigación se da a conocer a las autoridades de la comunidad. Ellos son los que dicen si está bien o no está bien, o hay que hacerle alguna corrección, agregar alguna información. Ellos son los que hacen la evaluación sobre la investigación. Pero ese es en el nivel técnico. Técnico, pero después, entonces, la tercera año hay una forma de investigación con la comunidad. Pero hay un otro nivel más elevado después el nivel de técnico. Sí. Sí, hay otro nivel. Ya es el nivel de licenciatura, que son otros 3 años. Ah, ok. En donde los jóvenes también le dan seguimiento a los temas, a la discusión que ellos recibieron en el nivel técnico, ya para poder incidir, ya presentar una propuesta ante las diferentes instituciones del Estado. ¿Y cuál es el número de estudiantes a nivel de técnico y a nivel de la licenciatura actualmente? Actualmente estamos hablando de un número de estudiantes, más o menos 60 estudiantes en el nivel técnico. Ya en el nivel de licenciatura contamos con 18, 20 jóvenes. 20. 18, jóvenes. 20, ok. 60 y 20, más o menos. Ok, más o menos. Sí, sí, acuerdo. Y entonces, bueno, hay una forma de... Actualmente hay una forma de reconocimiento de esta formación de técnicos a nivel de la licenciatura por otras universidades. Primero, los títulos los avala las autoridades
de la región. Pero también con otras universidades siempre se tiene algún convenio. Por ejemplo, en este caso, con la Universidad de Martin Luther King, pero también con el apoyo de la Universidad Huracán ahora. Pero eso lo estamos viendo con ellos Pero para ver cómo Martin se Luther hace. King ¿dónde es la universidad de En Martin Luther Nicaragua, King? A es una Nicaragua, sí, universidad sí. evangélica. Ok. Ah. Bueno. ¿Y cuál es un poco, no sé si es, podemos decir que la formación de ICSIL, de formación de la Universidad de ICSIL, tiene un carácter de transformación? ¿Es realmente la intención central de esta universidad, podemos decir? Sí, la idea es de cambiar la situación en que estamos. Tal vez no lo vamos a resolver de aquí a unos días, sino que estamos empezando para que también eso se dé ya más adelante. Por eso decimos que la Universidad de Ixil no es privada ni es pública, sino que tiene un carácter comunitario. Entonces, a eso vamos. Bueno, gracias. Natalie, pienso que hemos hablado de diferentes temas importantes, como una buena expresión de Vicente y de Elena. Bueno, pues primero agradecer el espacio, ha sido un intercambio importante. Tanto Vicente como Elena han expresado su experiencia, su punto de vista, lo que han ido aprendiendo, son parte de los constructores de la Universidad de Ixil, una universidad indígena que estamos construyendo desde la resistencia de nuestros pueblos que han sido asesinados muchas veces, que han sufrido genocidio muchas veces. El último genocidio fue en la década de los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, el pueblo Ixil y los pueblos indígenas de Guatemala se han levantado nuevamente. Estamos ya presentes en la vida política del país y en el caso de la Universidad de Ixil, en la vida académica, en la vida educativa, empujando nuestro sistema propio de educación, nuestros métodos, nuestras categorías, nuestros conocimientos, nuestra pedagogía, ¿verdad? Pero es en construcción. Y ahí estamos construyendo. Es claramente un intento de ayudar a la transformación de la región Ixil, del país. Pero también sabemos que es un esfuerzo conjunto con otros pueblos indígenas de América.